presentado, como me han presentado, da la sensación de que quien dirige la palabra fuese una figura prominente. En realidad no me siento así. Soy en realidad me siento con muchos, probablemente ustedes, especialmente los pintores, yo me siento casi un obrero de la pintura. Soy de esos que viviría, y a mi mujer siempre le he dicho, yo viviría con un jean, un polo, y estaría en mi taller todo el año y estaría feliz. De eso soy. Por eso que mi oficio es pintar y no de hablar. Pero a veces hay circunstancias como esta que el hombre o los artistas debemos colaborar, aunque esto de hablar sea una experiencia extraña para uno. Me refiero a hablar en público. Bien, el tema de motivaciones de un pintor es un tema que lo voy a repetir constantemente, es un tema muy amplio, por un lado, y por otro lado, es un tema que me lleva a la cosa íntima. Ustedes esta noche sabrán parte de mi actitud como pintor y parte de mi vida también. ¿Por qué les muestro estas dos cosas? Porque son lo que sucede en la vida. De una u otra manera están tallando la figura que ha de ser después. Desde niño, las circunstancias hacen que vayan marcando en la personalidad de un hombre lo que va a ser en el futuro. Ayer fui jurado de un concurso que creo que ustedes conocen, este concurso que es de la Jenny Walker. Y aceptamos un trabajo que nos pareció que debería ir en la exposición, incluso en el calendario. Cuando ya habíamos terminado toda la calificación, comenzamos a ver quién era el ganador, o quiénes eran los ganadores y quiénes estaban ahí seleccionados para el calendario. Comenzamos a ver, sobre todo, había un cuadro que me llamaba la atención, a mí me gustaba mucho, era en grises con unos toques en rojo, no voy a decir el nombre. Pero en el sobre habla de las motivaciones que le llevó a hacer ese cuadro. La manera como lo escribe, cómo describe. Si quién lo había motivado para hacer ese tipo de pintura, si nosotros nos hubiéramos enterado, con toda seguridad no lo habríamos seleccionado, lo habríamos votado. Por eso es el peligro de hablar de motivaciones. Hay que tener muchísimo cuidado en hablar de motivaciones, sobre todo en lo que se refiere a un pintor. Hace poco leí un libro lo que buscaba era componer el Perú provincial, el Perú de la Sierra, tan olvidada en la época que estos escritores vivían en su tierra, o por lo menos cuando la infancia de ellos estaba ligada pues a
esa tierra y lo que sucedía en esos sitios. Bueno, si queremos hacer un paralelo entre el escritor y el pintor, en algunos casos solamente pienso que podría haber un paralelo. Por ejemplo, Cieneguilla. A mí me dice algo, pero no me dice mucho. No vivo ahí, no respiro el mismo aire, no conozco la luz, muy de vez en cuando lo visito. Pero si ahí viviese un pintor y un escritor, estoy seguro que no me llamaría la atención de que un pintor podría hacer toda una serie de pinturas en torno a Cieneguilla, y Cieneguilla no sería un lugar más, sería más que un lugar. De eso se trata, de tener vivencia de lugar. Eso es, en mi concepto, lo más importante. En este caso, el escritor escribiría un libro en torno a Cieneguilla, o no sea en torno, pero por lo menos algo que nazca de Cieneguilla. En este caso, un pintor, tanto como un escritor, que viven ahí, conocen el lugar, los acontecimientos, la luz, todo el cerro, entonces llegan a sentir el lugar y podría haber, como les digo yo, una exposición en el lado del pintor y un libro en el caso del escritor, hasta poesía. ¿No es verdad? Lo importante, creo yo, que aquello que conmueve al hombre, aquello que lo sacude, de alguna manera estará presente en lo que realiza. Bien. Tengo los papeles en desorden, pero más o menos sé lo que tengo que decirles. Si observamos y recordamos la producción de nuestros pintores, vemos lo interesante del ambiente plástico peruano. Ahora, felizmente, vemos una cantidad de artistas jóvenes que realmente entusiasman a cada viejo pintor, por lo menos a mí me entusiasma, porque hay cada cosa que uno ve, y cada vez que participo como jurado en un concurso veo, en realidad yo me entusiasmo. Ahí nos dicen justamente, ahí están plasmadas justamente sus vivencias, sus preocupaciones. Lo único que me preocupa es que en algunos casos, y por eso se le vota, es cuando los jóvenes pintores, no digo que copien, pero se dejan influenciar por determinados artistas, si no de acá, de fuera. Cosa que en mi concepto eso es un error. Creo que, sobre todo, esta palabra va dirigida a los jóvenes artistas, que hay que cuidar ese aspecto, no caer en la copia, sino, o no copia probablemente, pero por lo menos no darle vuelta a la imagen que uno cree interesante. Lo que importa fundamentalmente es ese algo que él tiene por dentro. Lo que importa es eso, en mi concepto. Como una ligera encuesta llamando a los amigos, escritores y pintores, me doy con la sorpresa que la gran mayoría de los pintores, cuidado que estoy hablando de pintores ya consagrados, ¿ya? Me sorprende de que la primera piedra de ese puente que lo lleva al mundo de la creatividad está en la infancia. Es increíble, pero es así. Me cuenta uno de ellos, me cuenta que de niño yo jugaba, me dicen, haciendo juguetes. Ahora los chicos no hacen juguetes, pero ¿qué pasa con que se compre en Monterrey o en una de esas tiendas y ya se terminó la misión por crear juguetes? Pero antes
no había juguetes, había que hacer los juguetes. Había juguetes sí, pero para los que tenían plata, ok, pero para los que no, los chicos se hacían sus juguetes, sus carritos, sus personajes. Y este personaje, que es un artista distinguido, hoy hace el mismo juego en otro espacio. Y otra de las cosas, aquí voy a nombrar al artista. Nunca sabemos cuándo encontramos, cuando ya uno es pintor, nunca sabemos en qué momento encontramos un camino nuevo o estamos en la puerta de un sendero nuevo. Nunca sabemos. Pero hay que estar atento a eso. Me contaba justamente Gerardo, y eso salió justamente en los periódicos. Gerardo Chávez, que dijo: me fui con mi mujer y mi niño, mi hijo que tenía 2 años, me fui a Chosica, estaba ahí en el parque de recreaciones y había un carrusel de caballitos. Miró con nostalgia el carrusel y se acordó del carrusel de su infancia, de esos caballitos que de niño no pudo montar. Hoy una pasión extraordinaria, hace sus caballos, sus carruseles, se monta sobre el caballo, invita a los amigos a subir y da vueltas y vueltas a su antojo en otro espacio que se llama la pintura. Eso es el caso de Gerardo. Y quiero nombrar 2 casos, en mi concepto interesante. El caso de grandes figuras, antes de hablar de las cosas personales, es el caso de Picasso. Estamos hablando de motivaciones de un pintor. Esto es sumamente dedicado al tema, como le dije al principio, que es bastante genérico. Hay 2 cuadros de toda la producción extraordinaria que ha tenido Picasso que han dejado marcada en la historia de la plástica universal. Las mujeres de Aviñón, pintado en 1907. Un cuadro que fue creado porque Picasso, fue creado de esa manera porque Picasso fue influenciado por una muestra que conmocionó el ambiente parisien. Quiero decir que en París hubo una muestra de pintura africana y eso conmocionó el ambiente. Es decir, a todos los pintores les afectó. Naturalmente Picasso no se salvó de esto. Pero Picasso, con la influencia, es lo grandioso del caso, con la influencia, no es que haga una pintura negra, una pintura africana, no. A eso le agrega lo suyo, que es lo fantástico, y es donde él crea una de las obras anticlásica, tremenda, que ha creado, hizo época en la historia universal de la pintura, me refiero, ¿no? 30 años después, en 1937, Picasso, con otra motivación, más dramática en este caso, estamos hablando de 37, 3 años antes que empiece la Segunda Guerra Mundial, y había pasado la Primera Guerra Mundial y estaba en la Guerra Civil Española. Piensen ustedes ese paso tremendo en que estaba viviendo. Y le encargan a Picasso, es decir, el gobierno español le encarga a Picasso a pintar el famoso cuadro de Guernica. Y él dedica justamente a ese pueblecito que fue bombardeado durante la guerra. Y ahí en la pintura, yo tuve la suerte de ver ese cuadro como 5 o 6 veces, no recuerdo. Pero ahí se ve el dramatismo de la obra y la manera como el pintor le
en el mundo, es decir, el ambiente bélico que había en Europa, y estaba incluyendo lo que venía ya, 2 años más, 3 años más, venía la Segunda Guerra Mundial. Hoy consideramos que esa obra, aparte de la motivación, y es lo fundamental, no se trata de ilustrar, sino se trata de sacar lo suyo como obra de arte, como pintura. Fundamentalmente es pintura, pero es de denuncia. En el caso de Guernica. Ahora quisiera hablar de otro artista que me parece interesante porque lo he leído hace poco también. La verdad que lo he leído 2 veces, hace años, y ahora por el compromiso que tenía con ustedes, dije, bueno, voy a releer este librito de un famoso pintor español que se llama Antonio Tapies. Ustedes deben recordarlo porque hace poco sus obras estuvo presente en la inauguración de la muestra de la Galería de la Telefónica. No sé si recuerdan ustedes. Había como 6 o 7 cuadros extraordinarios de Tapies. Y voy a leerles porque es interesante la manera que dice respecto a esta motivación. El libro, por si acaso, quien quiera buscar, se llama Práctica del Arte de Anthony Tapies. Dice: si tengo que hacer la historia de cómo se fue concretando en mí la conciencia de este poder evocador de las imágenes murales, he de remontarme muy lejos. Los recuerdos que vienen son los recuerdos que vienen de mi adolescencia y de mi primera juventud, encerrada en los muros en que viví las guerras. Todo el drama que sufrían los adultos y todas las crueles fantasías de una edad que en medio de tanta catástrofe parecía abandonada a sus propios impulsos. Se dejaban y quedaban inscritos a mi alrededor. Todos los muros de una ciudad que por tradición familiar me parecía tan mía, fueron testigos de todos los martirios y de todos los retrasos inhumanos, que eran infligidos a nuestro pueblo. Sin embargo, no cabe duda de que de los recuerdos culturales aumentaron naturalmente el acento de esta experiencia Da Vinci, como le gustaba a Da Vinci. Fíjese el contraste: Da Vinci, Dada y los grafitos de las calles eran recopilados para la hora del silencio. La hora del silencio para él significa estar en ese espacio más tremendo que es estar solo en su taller frente a la tela. Es, como él escribe en otra página, el momento en que nadie lo ayuda. Es como el torero que está frente al toro y no hay nadie que lo ayude. Él tiene que resolver el problema. En el taller, los millones de furiosos zarpazos se convirtieron en millones de granos de polvo, de arena. Ante mí se abrió de repente un nuevo paisaje. Igual que en la historia que atraviesa el espejo, como para comunicarme la interioridad más secreta de las cosas. Toda una nueva geografía me iluminó de sorpresa en sorpresa. Y la sorpresa más sensacional fue descubrir de repente que mis cuadros, por primera vez en la historia, se habían convertido en muros, puertas y ventanas. Esto naturalmente en comillas, porque tanto estas puertas, ventanas y muros, todos eran pinturas. Lo que cuenta finalmente es dejar, esto ya lo digo yo, lo que cuenta finalmente es
dejar una huella real, por el medio que sea, una comunicación viva que interese, inquiete y perdure. Ahora, a lo mío. En mi caso las motivaciones son muchas y muy complejas. La verdad que es muy difícil explicarlas todas. Ustedes sacarán sus conclusiones cuando les cuente algunos hechos que hicieron de mí lo que soy. Disculpen que tenga que abrirles parte de mi vida y parte de mi inquietud como pintor. Para eso estoy esta noche. Yo sé que ustedes no me piden que les cuente eso, pero tengo la esperanza, especialmente los jóvenes, que de alguna manera pueda servirle. Por lo menos esa es mi esperanza. Soy como muchos, hijo de inmigrantes. En este caso yo soy de padre japonés, de inmigrante japonés y de madre peruana. Soy del norte chico, como llaman, de la hacienda San Nicolás. La antigua hacienda San Nicolás, que era asentamiento de japoneses que había, uno de los asentamientos japoneses que había en el Perú. Mi padre estaba inscrito o pertenecía a este asentamiento, pero por su condición de comerciante pudo tener su negocio fuera de la hacienda. Le permitieron tener su negocio fuera de este asentamiento y buscó su negocio bastante lejos de esta hacienda que estaba pegada a la costa, por Supe. Y abrió dos establecimientos comerciales en la hacienda Yamachupán, incrustada en el fondo de la quebrada del valle de Pativilca. No sé si alguien ha pasado por ahí. Es un sitio realmente inhóspito, pero sensacional, hermoso, por otro lado. Puedo decir que tuve una infancia tranquila, sin problema como puede tener cualquier hijo de comerciante en el interior del país en esa época. Pero a los 6 años me vi obligado a separarme de mis padres por mis estudios en el colegio japonés. Solo retornaría a casa en las épocas de vacaciones, y eran pocas, porque después de ahí nada más empezaba la Segunda Guerra Mundial y se terminó el cuento. Aquí voy a leerles unas partecitas que he sacado de un libro que se llama Hacia Nuevo Sol, de Mari Fukumoto, de reciente edición, refiriéndose a los inmigrantes japoneses en el Perú. Y aquí, en lo que respecta a la educación, dice lo siguiente: la instrucción formal tenía como objetivo la formación intelectual, física y sobre todo moral y patriótica del estudiante. El curso de Shushin, que es ética, era el más importante y riguroso. Lo dictaba el director. Era la suprema autoridad del colegio. A través de este curso se reforzaban los principios morales de trabajo, honradez, ahorro, respeto a los semejantes, agradecimiento a los padres, obediencia a la autoridad. Escuchen bien, pero además y de manera prioritaria se inculcaba el respeto al emperador. El Edicto Imperial de la Educación, promulgado en 1890 por el emperador Meiji, fue el pilar básico del sistema educativo japonés hasta la Segunda Guerra Mundial. Era años que
previos a la Segunda Guerra Mundial. Estábamos insertos en eso. Dicho edicto se basaba en la creencia de que el emperador era descendiente de los dioses. Todos los japoneses le debían lealtad y obediencia. Naturalmente, la celebración del natalicio del emperador era la festividad de mayor importancia en la escuela. Hasta aquí la nota de Mary Fukumoto. Yo recuerdo mucho el acto central de la celebración del natalicio del emperador. Había un estrado y frente al estrado formábamos todos los alumnos en el salón de actos. En la parte alta del estrado había una especie de una caja con flores, muy bonita. Era una especie de sarcófago. Y el director lo que hacía era leer el edicto del emperador. Esa era su visión del emperador, ese edicto. Nos leía y nosotros, parados de una fila, respetuosamente escuchábamos el edicto del emperador, y una vez que terminaba aquello, veía la otra parte, que era el espacio sagrado, llamemos. El momento en que el director abre la puertecita del sarcófago, pero ese instante no podíamos ver. Era el momento en que todos teníamos que inclinarnos reverentemente ante el sarcófago. Era unos segundos solamente, lo abría un instante y lo cerraba, y ahí terminaba todo. Salía la campanita y ya sabíamos que la había cerrado. De todos los años que estuve en la escuela, nunca pude ver qué es lo que había dentro de la caja. Nunca pude ver. Pasaron los años y había naturalmente unos chicos bandidos que se agachaban disimuladamente y pudieron ver qué es lo que había ahí. Después yo sabía qué cosa había. Lo que era el retrato del emperador y de la emperatriz. Punto, eso era todo. La reverencia extrema. Piensen ustedes cómo nos formaban a nosotros. Era la época en que la política japonesa era de agresión en el Asia. Y el director nos tenía al tanto de los avances del ejército japonés en el Asia. Éramos unas criaturas, pero nosotros estábamos al tanto. Y se cantaba, o quiero decir, escuchábamos nosotros todas las mañanas cánticos de guerra. Al escuchar esos cánticos de guerra, créanme cómo nos hervía la sangre. Era de locura, realmente éramos criaturas. Así era la educación en esa época. Naturalmente en Japón debe haber cambiado totalmente toda esta manera de educar a los chicos. Siempre he pensado que éramos una especie de soldaditos japoneses. Pero esto de que hierve la sangre, pasan los años cuando ya soy grande y estoy aquí en el colegio Guadalupe, que era de una enseñanza semi-militarizada. Yo recuerdo que por las mañanas cantábamos el himno nacional del Perú, naturalmente. Ya me había olvidado todo de lo que era del Japón, olvídense, ya yo estaba en otra onda. Pero cantábamos el himno nacional del Perú, y yo recuerdo que lo cantaba con tal unción y que me hacía recordar la época que estaba en el colegio japonés. Me hervía la sangre. Eso sí se lo confieso. Pero
el escenario donde se desarrollaba todo esto se fue cargando de nubarrones. Esos años de preguerra y los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, más o menos del 41 a 42, fueron sin duda los años más terribles para toda la familia de la colonia japonesa. A los chicos no nos llamaban por nuestros nombres, nos decían monos. Y el sitio más seguro para poder vivir era nuestra casa, naturalmente, o el espacio del colegio. Y para ir de una casa a otra íbamos en grupo. Piensen ustedes cómo me iba formando. Y recuerdo que, pese a eso, los chicos somos osados. Salíamos, naturalmente, por los sitios donde pensábamos que era seguro. Recuerdo que una vez, con un grupo de Licey, nos fuimos caminando por la Casa Grande. La Casa Grande le llaman la Casa Hacienda. Y al costado de la Casa Hacienda se pagaba a los obreros. Había muchos obreros peruanos y también japoneses. Entonces comenzábamos a expectar cómo pagaban a los obreros. Y recuerdo mucho que comenzaron a llamar por su nombre. Luis Espinosa, le pagaba su sobrecito. Demetrio Sánchez, le pagaba. Y así seguían los nombres en español. Cuando habían concluido todos los obreros de origen, llamemos peruano, totalmente peruano, con nombre español, empezaba a pagárselo a los japoneses. Y la misma voz comienza a decir: japonés número 1, japonés número 2, y así por el estilo, seguían los números. Los japoneses no tenían nombre. Piensen ustedes lo dramático de la situación. Ahora nos reímos un poco, porque ya pasó, porque con toda seguridad, eso que trabajar en la administración, se le hacía un embrollo escribir Tsuboyama. ¿Cómo se escribe la palabra Tsuboyama? Imposible que podían escribir. Mejor ponerle un número, y le poníamos un número. Se terminó con esto. La animaversión crecía paulatinamente, pero lo gracioso de todo esto no es gracioso, es dramático, es la parte vergonzosa que hemos tenido aquí en el Perú, desde la oficialidad hasta el pueblo. La gente del pueblo nos agredía. Digo no, porque yo también he recibido mis cocachos, ¿ya? Y ahí aparece la época de los famosos saqueos aquí en Lima, los famosos saqueos a las propiedades de los japoneses, las persecuciones a la gente notable, a los más connotados, a los que tenían cierta influencia, se le perseguía, y mi padre paraba asustado ahí es donde yo me di cuenta, ahora, analizando la cosa, por qué mi padre se fue a incrustarse ahí en las profundidades de la quebrada del Valle de Pativilca. Yo no entendía. ¿Ya? Si había tantos otros sitios donde ir, era para que no lo ubiquen. Eso fue la razón por la que se fue a vivir allí. De este dantesco panorama voy viendo cómo se desvanecen las propiedades de mi familia, de mi propia familia. ¿Ya? Desaparecen las cosas de mi padre, las tiendas, la vida de mi propio padre, la vida de mi hermano. Yo tenía solo 9 años. A partir de la clausura oficial, el cierre de la escuela japonesa, la vida para mí sería totalmente otra. Mi familia queda minimizada, entro a la escuela fiscal, nuevos compañeros, ya nada de todo mezclado, ¿no?
todo y va forjando en mí la parte que me faltaba para ser un chico normal del pueblo. De todo esto, que es la parte más dramática, me disculpe que se lo cuente, no voy, prometo no volver a tocar este punto porque es feo, pero alguna vez hay que decirlo. Permítame rescatar de toda esta etapa turbulenta hechos que quedaron marcados en mi corazón. No es la parte fea, es la parte linda. Mis vacaciones las pasaba, como ya les dije, donde mi padre tenía su negocio. Pero la primera cosa que yo notaba cuando llegué a la hacienda de Yamachupán, en mis vacaciones, que no tenía con quién jugar. Los chicos morían como pollos, los viejos también. Había criaturas así, pero con los criaturas no se puede jugar. Pero los de mi edad morían como pollos. Entonces había que vagar solo. Y la diversión de vagar solo fue una experiencia extraordinaria para mí. Correteaba lagartijas, lagartos, culebras, cuando bicho encontraba ahí en la quebrada, y esa diversión era una cosa extraordinaria para mí. Naturalmente a veces me asustaba, no los bichos, porque yo iba con un palo, sino de repente el crujir de un árbol que se inclinaba por el viento fuerte que había. Y había un viento, el viento le llamaba viento matagente, porque tenía un silbido tremendo, y eso sí conmovía, pero a veces se quietaba y me sorprendía porque ahí es donde comenzaba uno a escuchar con nitidez los cánticos de las palomas. Parecía que estaban cerca aquí al tímpano, algunos. Era demasiado nítido, demasiado. Y a lo lejos uno podía escuchar el discurrir del agua en el río Pativilca. Yo no sé si ustedes han visto, aquí hay mucha gente de la Sierra así, o los que han paseado en la sierra, las noches estrelladas yo nunca había visto eso. Eso fue, para mí era una cosa extraordinaria. Gozaba como un loco. Me encantaba correr como un loco viendo el cielo estrellado de estrellas. Es totalmente estrella, pero había noches extraordinarias de luciérnagas. Eso sí, era otra cosa. Las luciérnagas me daba la sensación que se habían bebido las estrellas y que revoloteaban los árboles, y lo más asombroso para mí es que revoloteaban en torno mío. Díganme, amigos, díganme, señores, si esto no es una compensación extraordinaria a las cosas dramáticas que pueden pasarle a un niño o a la familia. Esto yo lo llevo como un recuerdo realmente extraordinario. Esta es la parte más linda realmente que me ha pasado a mí. Yo no digo que todo esto que estoy contando sale alguna vez en mi pintura. No sé. Algunas veces me pongo a pensar, ¿por qué este lagarto? ¿Por qué esta lagartija? ¿Por qué este árbol de esta manera? ¿No será que casi inconscientemente extraigo de aquello vivido y lo pongo sobre la tela? No tengo idea. Al término de la Segunda Guerra Mundial ya había amainado el odio contra los japoneses. Me llamaban por mi nombre, se referían a Buenos Aires, y todos habíamos crecido algo y el destino nos lleva por diferentes rumbos. En 1947 llego a Lima, estudio y trabajo. A la edad de 18 años ya soy un profesional de la fotografía.
Pero a la edad de 18 años, ser fotógrafo era normal, pero no fotógrafo de tener una maquinita y tomar, no, sino el fotógrafo a la antigua, de esas máquinas gigantescas que tenían unos fuelles, era de lo que yo llamo fotógrafo de luna, con unas placas gigantescas de 18 por 24, como las que han visto ustedes de Changi. Bueno, ese estilo, de ese estilo de fotografía es la que yo hacía, y que era la época en que los matrimonios, después de pasar por la iglesia, pasaban por el fotógrafo, y bueno, pasaban por mí. Me independizo, tengo mi propio establecimiento comercial, y he crecido. Y un día, esto ya lo he dicho varias veces en algunas entrevistas que ustedes, algunos habrán leído, pero para los que no saben, un día llega a mis manos una revista, estoy hojeando y veo una reproducción de una mujer que parecía una fotografía, digo parecía, pero no era fotografía, era un óleo pintado por Renetal, decía ahí abajo. Entonces pensé, si hay alguien que pinta una mujer como si fuese una fotografía, yo quiero ser un pintor. Esa es la causa que me lleva a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Quise ser un buen retratista. Tenía habilidades para dibujar, pero lo que yo quería era ser un gran retratista. Dios es grande, entro a la escuela en una época extraordinaria y encuentro con muchachos ávidos de cultura, inquietos. En la escuela había una biblioteca muy bien surtida donde encontrábamos revistas que nos actualizaban. Siempre sabíamos de los artistas más distinguidos del mundo y había discusiones en torno a los artistas, la producción de los artistas, y había una competencia extraordinaria entre los muchachos. Hubo una sala cuando el tema era hacer un bodegón en rojos, por ejemplo, ¿no? Hacer un tema, armaba un bodegón en rojos, ya mandábamos un espía a ver cómo la había armado para hacer uno mejor en nuestra sala. En ese plan estábamos nosotros. Era competencia sana, competencia extraordinaria de todo, y de todo aprendíamos. Alguien hacía un tipo de veladura, inmediatamente lo copiaban, y todos aprendíamos de todo. Eso era el ambiente que vivíamos dentro de la Escuela de Bellas Artes. Fue extraordinario. Y yo doy gracias al cielo que entré a la escuela, conocer esa gente que ahora son figuras importantes de la práctica peruana. Y la idea por la que ingresé a la Escuela Nacional de Bellas Artes desapareció. Es decir, no va a pensar en ser un retratista. Para que cuando ya los maestros, los mismos colegas, los mismos compañeros me habían mostrado que la línea, el color y la forma era un medio de expresión extraordinario. ¿Para qué dedicarme yo a tocarle la vanidad a una dama, a un señor, a través de su carita? ¿Para qué? Eso se terminó definitivamente para mí. Entonces ahí empieza todo una nueva preocupación. En ese entonces, en el mundo de la práctica universal existía una corriente que inquietaba a todos los pintores, que era Action Painting. Por los años, términos de los 50, principios de los 60, ¿ya? Era la época de Kuhn, Klein, Steele, de Jackson Pollock, como no. Y entro yo convencido que el expresionismo abstracto era lo más válido en ese entonces. Pensé que con pocos elementos decir la realidad que me conmovía, eso
era mi interés. Sacar en la esencia las cosas que a mí me conmovían y ponerlas sobre la superficie. Eso era lo que yo quería. Bueno, termino mis estudios y soy invitado a la Bienal, a participar por primera vez en el extranjero a la Bienal de Sao Paulo, la 7ª Bienal de Sao Paulo, en el año 63. Bueno, y para mi sorpresa, disculpen, para los que ya saben, tengan paciencia por favor, pero para los que no saben, ahí yo sentí que mi entusiasmo por el expresionismo abstracto se vino a dar. Porque el 80% de los que participaban en la Bienal, es decir, de artistas de todo el mundo, estábamos metidos dentro de lo mismo. Vale decir, con particularidades, quizás, pero estábamos dentro de la misma locura, de la misma salsa. Esto ya no me gustó. Regreso al Perú pensando que esto no podría seguir así. Así es que trabajo, investigo, pese a que tengo unos halagos como ganar concursos, vender esporádicamente algunas obras, porque vender en esa época un cuadro, olvídese, era todo un triunfo. Pero recuerdo que dije, no, mejor me alejo de las galerías y voy a volver a estudiar un poco mi línea personal. Así fue. Y me encierro en mi taller, hago muchísimos bocetos, cuestiono muchísimo mi pintura y viajo con mucho esfuerzo, debiéndole todo, si no tenía ni plata. Le debía yo a la agencia, felizmente que el dueño de la agencia era un amigo mío, le dije, oye, no tengo plata, yo te pago por pucho, aunque sea, pero yo quiero estar en Nueva York. Tú te vas, y ya después me pagas, felizmente. Después le pagué con cuadro. Me fui a Nueva York, que era supuestamente, en ese entonces se creía que la capital de la plástica universal era Nueva York. Conocí Nueva York, Washington, Filadelfia, y naturalmente recorrí muchísimo los museos, las galerías, los talleres de los pintores. Dialogué con muchos colegas, con críticos, con promotores de arte, todo, pero la razón fundamental era que yo quería salir de la línea conceptual en que yo estaba metido, porque no quería ser uno más. Yo era muy exigente en ese sentido, no. Yo decía, algo tiene que haber en mí que sea totalmente diferente al resto. Por eso me llevó, primero hay que hacer un análisis, por eso que hice este viaje. Bueno, pero hacer un estudio de esta naturaleza, hacer un viaje de esta naturaleza no da plata para subsistir. Felizmente que Juan Manuel Ugarte, que es muy generoso conmigo, me invita a trabajar como profesor en la UNE, y al mismo tiempo encuentro un trabajo en el periódico Expreso, de esto hace muchos años. Este periodo de trabajar en el Expreso marcaría sustancialmente mi persona. Vivo lo que se dice en directo, los aciertos y errores del pretendido cambio social que se dio en 1968. Me vuelvo más analista y mi pintura cambia. No más pintura-acción, y comienza el arte que yo tenía, las manchas que yo ponía, ya ponía elementos reconocibles por necesidad. Ponía elementos
reconocibles, no era mancha, sino era un espacio que decía algo desde el punto de vista figurativo. Esto yo la llamé etapa de fuga o de liberación, pero creo que se juntaron dos cosas: mi gana de salir de la línea conceptual en que yo me encontraba, y esos momentos el Perú sufría todo un cambio tremendo, que al mismo tiempo sentía las ganas de liberarme. Eso fue lo que pasó, pero desde ahí cambió totalmente mi línea. Tiempo después, nuevamente a las galerías, nuevos viajes, y probablemente lo más fructífero fueron mis viajes a Italia, que lo hice con más tiempo porque tuve la suerte de ir a exponer a Italia. Fui por una y aparecieron una serie de exposiciones en diferentes ciudades que no es necesario mencionar, y Italia, en lugar de que yo diese, yo creo que recibí luces de Italia, no por las obras que yo veía, sino todas las cosas son accidentales, es decir, las cosas que me enseñaron fueron de forma totalmente accidental. Yo recuerdo una nada más para no cansarlos. Estaba yo en el Campidoglio de Roma, caminando viendo las esculturas. Fíjese que no estaba viendo pintura, estaba viendo esculturas, y había una mano gigantesca, más alta, enorme, solamente una mano, que era parte de toda una escultura naturalmente gigantesca. Y veía las caras, pedazos de rodillas, pies y todo, daba vueltas y vueltas, y siempre terminaba frente a la mano esta que me había impresionado. Y me puse a pensar, ¿qué tiene esta mano que tanto me atrae? Ahí es donde me puse a pensar, sí, pero qué cosa que tiene la vida. Todos nosotros, los colegas, nosotros conversábamos mucho, yo conversaba mucho con mis amigos pintores, y cada uno de nosotros lo que queríamos era buscar nuestra figura, es decir, la figura personal, nuestra mujer, nuestro hombre, nuestro árbol, nuestro. En el caso de la imagen de la mujer, lo que queríamos buscar nuestra mujer. Pero cuando veo esa mano, digo, pero si no hay necesidad de hacer la figura completa, ¿ya? Si una mano me dice tanto, entonces ya no tengo por qué preocuparme de la figura completa, basta un pedazo, basta un rostro, basta un fragmento. Es así que yo a partir de ahí incorporo a mi pintura estos elementos fragmentarios de la imagen, para decir de la presencia humana. Bueno, finalmente quiero decirle que nunca he dejado de cuestionar mi pintura. Soy un constante disconforme, soy un pintor consciente de la realidad de esta patria extraña que incuestionablemente la quiero. Estoy a la escasa de imágenes que están aquí, es decir, en nuestro espacio, en la vida, en nuestra lucha, en nuestros sueños, quién sabe, en mis penas y alegrías, cómo no, en esperanza. Muchas gracias. Vamos a pasar a una pequeña sección en la cual el maestro Shinji va a absorber las preguntas que ustedes tengan a bien formular.
quiero decirte una cosa. Soy medio sordo. Si te acercas, me harías un gran favor, entonces, mira, podríamos dialogar. Te paras y hablas fuerte. Muy buenas noches. Quisiera decirle que si es que el cuadro de usted, que a diario pintan, se supone por supuesto, si es que tiene usted un personaje especial, una figura especial con la cual pueda hacer usted sus cuadros, que por supuesto se motiva a la gente, ¿no? Aparte de ser nosotros mismos, el escenario que promueva todo el mundo, como peruanos, no como latinoamericanos, sino como peruanos especialmente, y como peruanos o como latinoamericanos, sí que hay un personaje especial en sus cuadros, como por ejemplo Pinza hace sus cuadros, trae un papel, sus personajes oníricos, sus figuras oníricas, que ya conocemos. Es por eso que me pregunta, decirle a usted si usted tiene un personaje especial. No. Ya sea, no solamente el personaje, como usted forma, como habla usted mucho acerca de esas partes del cuerpo de la persona, si es que también tiene un personaje especial, que claro que como nosotros seguimos a diario y vemos cada muestra que usted realiza en sus exposiciones, queremos saber si es que a escondidas, ya que usted se está sincerando con nosotros. Quisiéramos saber también si usted queremos ser el rango de decirle si usted tiene un personaje especial en sus obras. No. Como un escritor. Mira, no tengo un personaje especial. me pongo en blanco. ¿Sabes que cuando estoy frente a la tela, yo no sé qué es lo que me va a deparar? Es una aventura. Siempre el acto de pintar, para mí, es una aventura. A veces dolorosa, a veces divertida por ratos. Ya siente uno que va, que está intuyendo lo que va a resolver el problema y aquí lo estoy pescando, dices, ¿ya? Pues llega un momento, por algo, valor de un color por la línea, no funciona, no dice nada. No busco o no me apoyo en una figura única. No. Me dejo en blanco y que venga la imagen y lo voy pescando. Y hay imágenes que yo hago una serie de bocetos. Me pongo, hago una serie de bocetos y voy viendo que aparecen una serie de imágenes, bueno, entonces lo voy botando lo que no conviene. Entonces no me agarro de una imagen única. En ese aspecto soy totalmente libre. Un día me entusiasma la mujer, me interesa la presencia siempre de la presencia humana, de la presencia femenina. ¿Ya? Últimamente estoy poniendo incluso el rostro de hombres, pero pongo todos los elementos que a mí me entusiasman, ¿no? Las cosas que yo conozco. No me pego a una sola figura. Y en ese aspecto no tengo problema, ¿no? Yo estoy a la casa de pedazos de vivencias para dejarlo acá. Les cuento una anécdota. Esto fue una experiencia divina. Cuando yo estaba trabajando en el periódico, nos fuimos con un grupo de periodistas a comer caucao a un restaurante
un carácter humilde, tomamos con cerveza, y otros lo tomaban con lija y comíamos allí. Solamente había caucao en ese restaurante, no había más que la lija, la cerveza y el caucao. Con un montón de periodistas. Y felizmente pasa un personaje conocido, no sé si los jóvenes no deben conocer, pero los que son mayores, con toda seguridad lo conocen, don Pedro Espinel, rey de la polca. Pasa por ahí y como los viejos periodistas lo conocían, lo llaman a don Pedro Espinel y se sienta a mi lado. Dios es grande, se sentó a mi lado. Yo le decía, tengo una gloria en mi costado, qué maravilla. Entonces la oportunidad de preguntarle, ya no tomaba trago ni cosa por el estilo, ni siquiera quiso tomar, no, tomó un poco de Coca-Cola, recuerdo. Es lo único que aceptó para estar con los periodistas, porque conocía a los viejos periodistas que estábamos ahí. Yo era el más muchacho. Y como yo estaba cerca de él, aprovecho para preguntarle, le digo, don Pedro, ¿cómo hacía usted para sacar esa polca tan conocida? Entonces ellos estaban conversando en otras cosas, pero yo conversaba con don Pedro y él me dice, ay hijo, me dice, era tan fácil. Estaba acá. Lo único que tenía que hacer es bajarlo y ponerlo en el pentagrama. Este hecho, que me pareció graciosísimo, ¿ya? Lo llevo en el recuerdo y creo lo llevo en práctica. Así somos, nosotros los pintores también, así somos los creadores. Vamos pescando, es decir, un retazo de vivencias, y eso es lo que hacemos en nuestro boceto, en nuestras esculturas, en nuestro poema, algunos que escriben. Sí, señor. Sí, señor, yo quería hacer una pregunta, porque yo estudié 5 años en el puerto de Huacho, y tuve a compañeras, ¿no?, de estudios. Por ejemplo, una se llamaba Kimura, la otra se llamaba, bueno, apellidos japoneses, ¿no? Y había una, por ejemplo, que se apellidaba Go, y tenía un profesor de arte que se apellidaba Chan. Entonces, a Go, las alumnas, como era ambiente provinciano, los padres de familia, la gente en la calle decía que era un injerto, porque Go tenía otro apellido español, creo. Entonces la pregunta era por qué su apellido, su padre tuvo compromiso, ¿no?, con una persona que no era del ambiente, supongamos, del liceo, o no sé cómo es, del chino, ¿no? Porque los japoneses del liceo. Porque me parece que siempre ha sido un ambiente muy cerrado. Y en el caso de mi profesor Chan, por ejemplo, que siempre se congenió con nosotros porque sabía preparar su caramelito, regalarme, y a la alumna más aplicada, le regalaba unos chocolates. Este profesor decía que no se debería decir injertos, porque solamente se injertan plantas, no así es. a personas. Gracias. Así es. Ese término nunca me ha gustado, que digan injerto. Yo no me siento planta, no estoy en eso. ¿No? Ahora, lo que en el fondo no he entendido, si había una pregunta respecto a por qué mi padre escogió una peruana y no una miseria. Son destinos de los seres humanos. Usted camina por la vida y se tropieza con alguien y de repente es un blanco, es un negro, es un choro, nunca se sabe. Eso. Aunque la colonia japonesa en verdad era una colonia muy cerrada, pero el espíritu de mi padre era mucho más liberal. Mi padre viene al Perú justamente porque estaba harto de lo que estaba aconteciendo en el Japón. El Japón estaba en una pobreza espantosa, pero harto de la política que en ese momento imperaba en el Japón. Eso es lo que pasó. Entonces, hay que entender, por lo menos yo lo entiendo a mi padre en ese sentido, de que estaba harto de esas cosas, ¿ya? Y también, una vez que ya pudo tener algo de plata,
se libera también del grupo de la hacienda San Nicolás, del asentamiento japonés para ser independiente. Ya dije, no, yo me escapo, yo no voy a estar con ustedes y me voy ya. Es el destino. ¿Ya? Y a buena hora yo nací. Maestro, yo tengo una pregunta. A pesar de que usted dice de que no tiene, digamos, alguna fijación, digamos, de personaje, en su pintura reiteradamente aparece la figura de un toro. Después aparece la figura de un busto griego. Y yo quisiera saber, en el fondo, qué representa esto. La segunda pregunta que yo quería hacerle es si usted verdaderamente se ha sentido satisfecho ya finalmente, ¿no? Totalmente con alguna de sus pinturas. Esa es mi... Empezaré por lo último. Yo dije, soy un constante insatisfecho. Cuando me nombran para eso, piensan de que yo soy una gran cosa. Empecé justamente diciendo eso. No, yo soy un obrero del arte, como hay muchos en el Perú. Solo eso me siento. Perdón, la primera parte que va a hablar. Al toro y la figura. Gracias por la pregunta. Respecto, me parece muy oportuno. Mire, la presencia da la sensación de que fuese la mujer griega. De repente yo no lo he asumido bien también, esa es toda la cosa. Como muchas veces he viajado por cuestiones de trabajo a Italia, y las veces que iba, entraba yo a los museos. Y cuando entraba a los museos yo no veía otra cosa más que me encantaba ver más esculturas. Yo tenía pasión por la escultura, y dentro de las esculturas, de todas las esculturas, lo que más me gustaba era el arte griego. Yo no sé por qué, pero me gustaba. Entonces, después de esta experiencia que les cuento sobre la mano, comienzo a ver fracciones en los museos. Yo recorro más viendo los salones donde están las esculturas griega. Y tengo un apego especial por el arte griego. ¿Será que tanto estoy amando esta cosa que es una especie de reflejo que me viene en la pintura? Ahora, lo que debería hacer probablemente quitarle lo griego y ponerle un poco más lo mío. Probablemente sea eso. Entonces siempre es un reto, ¿no? Y el toro me persigue desde la época, muchísimos años atrás, y esto tiene toda una connotación particular. Es decir, yo tenía un profesor en la Escuela de Bellas Artes que era un estupendo profesor de Historia del Perú. Nos hizo sentir mucho nuestra tierra. Él era un genio, pero qué amor porque tenía por el Perú. Nos transmitía su amor por el Perú. Y él nos narraba justamente, se imagina, decía usted, la pampa, las purnas. Decían, si no hubiese toro, qué maravilla sería. Y yo nos miraba y decía, tiene razón, decía, esos toros que nos mandaron los españoles vienen a agredirnos a nosotros. Este día venía una connotación política. Entonces, tantas veces nos ha dicho este profesor que él se me ha metido. ¿Entiendes? Y no puedo dejarlo todavía. ¿Para qué votarlo si todavía lo siento? Bueno, vuelvo a decir que la pintura no es otra cosa más que retazos de vivencia. Y esto es parte de la vivencia que he tenido, he escuchado. La vivencia viene de mi manera, no solamente es leído, no solamente es contado de la mamá, no es solamente, o que a uno directamente haya experimentado, sino muchas veces cuando está en clase tiene un buen profesor que lo conmueve a uno a través de sus palabras. Eso es lo que pasa.
podría saber, ojalá pudiera saber, eso no se podría saber. Yo estoy feliz con lo que me ha pasado, ¿ah? Que dicho sea de paso, a buena hora que me haya acontecido toda esta cosa, porque tengo todos los matices, y puedo agarrar de todos lados. Y ahora, no sé, de repente hubiera hecho otro tipo de pintura probablemente. Una pintura más quieta, o de repente estoy en una exposición, si es que me dedico yo a la pintura y no he tenido todo este tipo de vivencias. ¿Quién puede decir no tengo vivencias? Si no hay necesidad de que un chico sufra como sufren los chicos peruanos, no hay necesidad para hacer una pintura con ese tipo de vivencias, ¿no? Porque muchos pintores despiertan a la pintura cuando son adultos, ¿ya? Un buen día pasa por una exposición, como ha pasado con uno de las grandes figuras de la plástica universal, ¿cómo se llama el inglés? Bacon pasa por una galería y mira esto y dice, pero si esta es pintura, yo también lo puedo hacer. Y él hace a su manera y no está recordando eso, sino que lo que pasa es que él lo que hace es pintar su vida presente, su tormento presente, ¿ya? Entonces él no está recordando el pasado. Hay pintores que recordamos probablemente el pasado, hay otros que están recordando ahorita lo que está aconteciendo con él. ¿Eso es lo que? Maestro, buenas noches. Mi pregunta es si existe un determinado color afectivo familiar en su paleta. ¿Perdón? Si existe un determinado color afectivo familiar en su paleta. ¿Un color afectivo? Sí. Afectivo familiar en su paleta. ¿Familiar? No, yo tengo cierta pasión por el rock, pero a veces llega a cansarme el rock. Me digo, no, ya basta del rock, y entonces quiero tener una quietud, y no, entonces agarro los grises, agarro los verdes, agarro los azules, pero evidentemente yo tengo cierta pasión por el rock, no sé por qué, pero es así. Cuando yo ingresé de la Escuela Nacional de Bellas Artes era un pintor de grises, ¿ya? A lo máximo un poco de amarillo, un poquito de un engamado de ocre. ¿Ya? Eso es lo que yo hacía, ¿ya? Y no quería salirme de eso. Pero pasa el tiempo, uno se vuelve más, un poco, no sé, pienso de que el color es temperamental. ¿Ya? Siempre he pensado que la línea es el intelecto para hacer la imagen, y el color es, por lo menos en mi caso, es temperamental. En la época que ingreso de la Escuela Nacional de Bellas Artes era un pintor de grises porque era muy triste. Yo era un chico solitario y triste, ¿ya? Me iba despertando de poquito a poquito, y ahora de a poco voy echando más colores, quizás soy un poquito más fuerte. Por eso me gusta el color, me gusta el rojo, ese se identifica en este momento conmigo. O por lo menos yo me identifico con el rojo. Ahora, naturalmente hay que tener en cuenta, tengo la sospecha que todos ustedes son amantes del arte y son practicantes del arte. ¿Ok? ¿Ya? Entonces hay rojos y rojos, ¿no? Hay rojos, lo que hay que buscar es el rojo de cada uno de nosotros, ¿no? De eso se trata. No, profesor, yo le ruego personalmente discutir un poco en cuanto a la creatividad en el plástico, pues hay una corriente que dice que esto ya tiene con uno, que es algo congénito. En cambio, otra corriente dice que no, que se puede adquirir en la vida la capacidad de creación o la creatividad en el pintor. Quisiera que usted, por favor, discurra un poco al respecto de la creatividad, si esto es adquirida o es algo congénito. ¿En qué momento se puede definir que exactamente es una creación, algo diferente
algo innovador. Gracias. Sí, hay que estar... la profesión del artista no se trata del dominio de una imagen, de hacer una buena imagen, habilidades de hacer un rostro, un árbol inclinado, bien que dé la sensación de inclinación o el rostro, pero no, eso es habilidad. Y creación es algo que toca el corazón del espectador. Ahora, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a eso? Es una práctica que es una lucha constante, es una lucha personal de cada uno de nosotros, una lucha personal de cada uno de nosotros. Por eso que cuanto más lucha uno, ¿qué es lo que está buscando? Lo que quiere es que la tela le diga algo a uno, le conmueva algo a uno. Si la tela no le conmueve a uno, olvídese, no le va a decir nada a nadie. Y eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues. Gracias por la pregunta. Cuando yo fui fotógrafo, ya les conté qué tipo de fotografía hacía. Eso llevaba a una fotografía comercial. Cuando me independizo, tengo mi propio negocio, tenía empleados, todo, con una máquina fotográfica estupenda, con varias ampliadoras preciosas, ¿ya? Y me dedicaba yo al negocio. Pero desgraciadamente por aquella época, pese a que yo tenía amigos fotógrafos, estupendos amigos fotógrafos, no me di cuenta que la fotografía era también un medio de expresión extraordinario. Es para mí una lástima. Ahora yo de fotografía no sé nada. Pese a que dije que a los 18 años ya era fotógrafo, ahora me pone una máquina, he comprado hace unos años compré una Canon y les aseguro que no sé dominar. Es decir, han avanzado tanto en la fotografía que yo no sé. ¿Ya? Y me gustaría entrar a la fotografía artística porque es un medio de expresión. Sin duda alguna, sin duda alguna. Maestro, sí, de acuerdo a lo que he escuchado, tal vez de que tener la valentía de plasmarlo sin pensar si cae bien o mal ante los demás, o los dividendos que le puedan brindar. ¿Es eso lo que usted considera realmente valedero dentro de lo que es la expresión artística que debe realizarse? Esto más aún dirigiéndonos a los jóvenes. Sí, señor. Acaba de usted utilizar un término que yo no lo había utilizado, pero gracias por nombrar un término que es importantísimo en la actitud que debe asumir un pintor: tener valentía. Valentía. Es decir, si ella estaremos en el camino. Pero si hacemos concesiones, si no utilizamos esto, el de la valentía, creo que estamos caminando al ejercicio de la cobardía, ¿ya? Aquello que en esa masa que no importa, es decir, ellos quedarán, venderán, vivirán, pero ahí nada más. Pero aunque no guste, al principio, lo importante es tener la osadía de la búsqueda, osadía de hacer las cosas nuevas. Señor Venancio, buenas noches.
un sufrimiento, por ejemplo, de Mozart, de Vallejo y de Van Gogh. No sé si usted está de acuerdo con ese comentario, que todo arte nace en sufrimiento. No, para algunos artistas sí, ¿ya? Para algunos artistas eso puede... se trata de sublimar, de haber sufrido como ha sufrido algunos artistas, ¿ya? Eso es totalmente relativo, pero no es que sea necesario que el artista haya sufrido. Es decir, el destino lo depara a uno cosas. Te tocó tener un buen padre, te tocó tener una familia desgraciada, es cosa del destino. Eso, ¿ya? Pero tú puedes ser un gran artista, con sufrimiento o sin sufrimiento, con todo el sufrimiento. Maestro, ¿Dónde está? Levántalo. Usted como lo siente y no como lo ve. Otra pregunta. ¿Qué opinión tiene de la técnica de la acuarela? Una cosa es la realidad objetiva, otra cosa es la pintura que se hace de la realidad objetiva. De esto. El arte es una nueva realidad de una realidad objetiva. Eso es. No es un remedio de la naturaleza. Es una nueva. Naturalmente es. Pero seguro que todas las técnicas son válidas. Hoy debemos llegar al año 2000. Señor, todas las técnicas son válidas. Y hace años, un pintor extraordinario como Paul Klee hizo sus grandes obras. Eran pequeñas, pero grandes obras con acuarela. Lo que importa es qué cosa dejamos sobre la superficie de la cartulina. Y usted puede inventar otros medios de expresión. Señor. ¿Cómo no? Estuve en el inicio de su exposición, pero un compromiso ineludible me hizo que yo me retirara. De repente se pudo haber causado mala impresión, uno nunca sabe de que no le gustaba, ¿no? Realmente, muchas cosas son muy interesantes que me debo de perder. Pero yo le voy a hacer dos preguntas, de muchas que tengo, pero quiero que el resto también participe. Sobre lo que he oído de usted. Me gustaría, son preguntas objetivas y subjetivas que van a tener el mismo tipo de respuesta. Son preguntas objetivas y subjetivas, su respuesta objetiva y subjetiva. La primera es con respecto a su vida, a su infancia. Me gustaría que nos hiciera cómo se sentía usted, qué opina usted, cuál era su entorno interno de aquellos días y cómo lo vea ahora, aquello que sucedió. Me refiero a esto. El tener que inclinar la cabeza todos los niños oyen y que no sabían. Y la segunda es, le voy a ver la pintura de Picasso, Guernica, que a mí, en vivo y en directo como usted, es una maravillosa. Sé la historia de ese cuadro, de Picasso, por ese ataque a favor de Franco y los alemanes. Pero algo que me extraña mucho es un cuadro cruento del desastre de la destrucción que provocó en ese pueblo la invasión alemana. Pero ¿por qué Picasso se usa el estilo
caballos elevados hacia el cielo, clamando, cuerpos, ojos desparramados. Pero ¿por qué no usó el color? ¿Y a usted cómo lo ve eso? Muy bien, señor. Primero, respecto a esa cosa que la práctica en el natalicio del emperador. Nosotros los niños estábamos en... Piensen ustedes, un niño de 6 años, 7 años. Es como cuando el sacerdote levanta la hostia, es un momento sagrado. No queda otra cosa más que inclinar la cabeza. Son, por lo menos, extremo, he dicho, ¿qué es lo que más enseñaba? Lo que más enseñaba es el respeto finalmente al emperador. ¿Okay? Ahora, ¿qué pienso sobre eso? De alguna manera, era un edicto imperial que se había salido en 1800, no creo que 1980 y tanto, 1890 y tanto. Pero eso fue su momento nada más. Y ahí se tenía una... claro, si yo analizo la cosa, pienso de que tenía una dosis de fanatismo. Como a una criatura de 7 años le estén hablando de la guerra de Manchuria que acaba de ganar, una batalla que era la manera como se educaba. En el edicto imperial se decía que hay que color. ¿Por qué no hay color? Señor, es un cuadro purístico, por excelencia. No, si bien importa, ¿qué es lo que motivó? Lo más asombroso en ese sentido. Es un cuadro en blanco y negro y grises. No hay color. No hay necesidad. Con otros colores. ¿Qué piensa usted de esta afirmación? Dalí, usted conoce la pintura de Dalí, habrá visto muchísimas pinturas que tiene viso de fotografía, ¿ya? El hecho es que con viso de fotografía, con la calidad fotográfica, para explicar el término, en el entorno de una figura, por ejemplo, cuando hace retratos de su mujer, en algunos, no es de fotografía, fundamentalmente para crear su propia caso de Dalí. ¿Tengo o no tengo reminiscencia japonesa? Cuando yo era muy joven, nos invitan a una visita. Yo acababa de salir de la escuela. Habíamos expuesto con otros artistas, estaba ahí Lalo Rivas, estaba Mine Cajarín, no recuerdo, y un argentino, Pérez Celis, un artista muy conocido. Expusimos en un restaurante. Y vino la crítica de Juan Hacha y nos dio un palo a cada uno, porque él tuvo la paciencia de ir al restaurante a ver la exposición y salió una nota tratándonos de preparar y utilizó un término despectivo a las cosas que yo hacía: el japonismo de Venancio Shinji. Así era el título, y comienza a hablar. ¿Sí? Fue una crítica fea, que yo lo llamé inmediatamente a Juan, y Juan, yo lo conocía, y Juan me dice: mira, pesado un poquito.
el arte debe brotar espontáneamente. Si de oriental me saldrá quiera o no quiera. A su teta. Bien, señores.